mi cursor, entonces no podía hacer nada. Listísimo, entonces se supone que ya estamos grabando. Vamos entonces a ver justamente lo que sigue en la presentación, que espero que sea lo mismo que sigue en el programa, y van a ser malformaciones congénitas en intestino y desplazamientos y movimientos y alteraciones como tal. Entonces, a ver, en esta imagen, ¿qué les llama la atención? ¿Qué es lo que están observando? Hay varias alteraciones, entonces describan. ¿Van ustedes o voy yo? A ver, Alex, ahora que te tenemos por acá, abre tu micrófono, porfa, si puedes, y dime lo que ves. Alex Ochoa. ¿Puedes? Alex, ¿andas por ahí? Ok, creo que Alex no está por aquí. Aline, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, doctora. Perfecto. Descríbeme lo que ves, por favor. Ok, pues se observan los intestinos con una muy notable dilatación y me parece que están llenos de sangre. Ah, dice Alex que estaba escribiendo, doctora. Sí, sí, ya lo vi. No hay problema, Alex. Mientras Aline nos escribe, tú también describe ahí en tu chat. No te preocupes si no puedes abrir el audio, pero haz una descripción para considerarte la participación, porfa. Ahora sí, Aline, síguele, porfa. Me parece que hay sangre o algún líquido saliendo. Ok. Mm, Cuando me dices los intestinos, a lo mejor podría ser un poco más específica si me dices qué fragmentos o qué secciones del intestino puedes reconocer. ¿Alcanzas a distinguir algo? em, no estoy segura, pero em, será parte de... Mm, ¿el ciego? Ok, parecería que es ciego, estoy de acuerdo contigo, justamente porque se observa que está un saco cerrado, ok, y el ciego, ¿a qué parte del intestino corresponde? Em, está al principio del colon ascendente, me parece. Ok, Oh, sí. sí, ¿no? Está al inicio del intestino grueso, ¿no? Ujú, Normalmente ahí en donde inicia el colon es en donde tenemos el ciego, ¿sale? sí. Entonces es antes de el... de que lleguemos a colon, es en la primera porción del intestino grueso. Entonces, váyanse siempre, váyanse siempre a lo más sencillo. Tenemos una sección de intestino delgado, que es lo que está en la parte más a la izquierda, ¿no? Es relativamente sencillo ver la diferencia de por qué le llamamos intestino delgado e intestino grueso en la pared, ¿no? En realidad de intestino delgado, pues no sabemos qué parte sea, pero si estamos viendo parte de intestino grueso, pero sabemos que la parte más larga del intestino delgado es el yeyuno, podríamos asumir que estamos viendo yeyuno e ilion, pero dejémoslo solamente como intestino delgado. Y estamos viendo justamente, como decía Saline, este saco ciego que se observa aquí, que justamente nos hace pensar que se trata del ciego. Estamos viendo parte de colon, ¿no?
Y por acá en el chat ya te estaba diciendo Alejandra colon, ciego y colon dilatados, Alejandra las asas yeyunales, que es lo que está enfrente. Entonces, ahí tienes más. Ya describiste que a lo mejor tienes una dilatación del colon y hay una apertura por donde está saliendo un contenido que se observa hemorrágico, ¿ok? ¿No? O ese contenido de color rojo brillante. ¿Qué más te podría llamar la atención en esta imagen? ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que, bueno, esta imagen no es de nosotros, pero normalmente la lesión principal se les procura poner, ¿no? Sobre todo cuando es con fines didácticos, en el centro de la imagen, ¿ok? ¿Qué ves en el centro de la imagen, Aline? Pues veo la hemorragia y del otro lado no reconozco muy bien qué parte sea. Ok, Del lado derecho. sale. A ver, ahorita ya dijiste algo interesante. Hemorragia. Para que sea una hemorragia necesitas que sea un proceso activo, ¿ok? Y acuérdense siempre que hay un proceso activo en donde tenemos una hemorragia, que es la salida de sangre de los vasos sanguíneos, lo que tenemos que ver es la pared, el tejido adyacente a esa zona en donde tenemos la ruptura de los vasos sanguíneos con un cambio de coloración. Entonces, si bien está saliendo este líquido del interior del colon, ¿no? Si te fijas, aquí en realidad no hay una alteración en el color del tejido. Entonces, esto más No, bien fue posterior, más que una lesión, pudo haber sido al momento de sacarlo o bien que les hicieron una incisión para que vieran lo que había en el contenido sin que necesariamente eso como tal sea la lesión. Entonces, lo más simpático aquí es justamente que lo que está en el centro de la imagen, pues es nada, ¿no? Es justamente un espacio. sí, Tienes aquí la zona que está aparentemente cerrada, ¿no? En donde tienes este saco ciego y del otro lado tienes una tripita de algo que no alcanzamos a ver qué es, ¿ok? Esta parte de acá que no alcanzamos a ver qué es la continuación del colon, ¿ok? Entonces, en realidad aquí el problema es que el colon no se terminó de formar de manera completa. Entonces tienes una atresia colónica, ¿ok? ok, No se terminó de cerrar, se forma un saco ciego, regresa, se forma un saco ciego y por supuesto que el otro lado, ¿no? Pues está completamente comprimido porque no le está llegando absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, sí, este es un defecto congénito que se llama justamente atresia coli. Afortunadamente no es frecuente, se puede presentar en cualquier especie, ¿no? Y normalmente lo que sucede en estos casos es esto, desde pues que el individuo está en formación dentro del útero de la madre, no se forma completamente el tracto digestivo y entonces todo lo que está produciendo, todo el moco, todo el meconio mientras está ahí adentro, el líquido amniótico que está tragando el feto se va quedando detenido. Al momento del nacimiento, pues evidentemente nacen con hambre, ¿no? Comen, pero todo se empieza a quedar detenido porque no pueden defecar, ¿ok? Entonces, ok, literalmente se van dilatando las asas colónicas, después las asas intestinales, pero nunca defeca, ¿ok? Algo me ibas a ok. preguntar, Ali. No, era eso, porque sí no identificaba muy bien la última parte. Sí, no era una imagen, ay, no era precisamente fácil de identificar, pero, y sobre todo porque nunca lo han visto, ¿no? Pero Ok,
Lo interesante es conforme van poniendo atención en qué es lo que está pasando. Ay, Alex, ni la pusiste, ¿ves? Te arrepentiste. Mientras van buscando cómo hacer la descripción, nos sirve porque vamos viendo a lo mejor más cosas, ¿no? Tú ponla total, estaba bastante alejada, no importa que esté alejada. El chiste es que vayan identificando las alteraciones, ¿sale? Entonces, bueno, esto es una atresia coli y que vemos en esta parte. En ese caso es una atresia completa. Hay ocasiones, ¿no?, en donde puede pasar algo como esto. Sigue siendo intestino grueso, solamente que ahora están viendo la luz y vuelve. Y vean, ¿no? Aquí sí está comunicado, pero hay una estenosis en la pared. Y esta estenosis puede ser porque haya una hipoplasia, puede ser porque los músculos en esta parte no se desarrollaron de manera correcta, puede ser porque en esta parte tienen un problema de inervación y entonces esa parte no va a tener una inervación adecuada, por lo tanto no va a tener peristaltismo y no se mueve y queda entonces estenosada en esta sección. Y lo que observamos es que en la porción anterior a la estenosis tenemos una dilatación y en la porción posterior pues no le está pasando nada o casi nada de contenido, ¿ok? Estas alteraciones son congénitas, pero en la imagen que estaban viendo con Diana hace rato, hay una estenosis que la está ocasionando un proceso neoplásico, ¿ok? Entonces, por eso siempre es importante, porque lo que más nos llama la atención es justamente toda la dilatación anterior, ¿ok? Ahora, vean aquí el contenido en el colon, ¿no? Eso fue lo primero que nos llama la atención, porque estamos viendo que hay un contenido hemorrágico, porque estamos viendo que eso no es normal. Y de este lado, ¿no? Aquí en donde ya estamos observando la mucosa, pues justamente volvemos a observar que hay una mucosa que está, bueno, una pared que está engrosada con una mucosa necrótica. Entonces, esto puede ser lo que más nos llame la atención. Sin embargo, no pierdan de vista justamente que la lesión primaria es la estenosis. Y esta estenosis es lo que ocasionó, en realidad, lo que le pudo haber ocasionado la muerte. En este caso, si se fijan, hay una ruptura de la pared del colon. Alejandra, dime lo que me vas a decir mientras veo lo que puso Alex por acá. Solo quería preguntar cuál es la causa de esta estenosis. Ok, puede ser, como les decía, en este caso es un defecto congénito. No me acuerdo, te mentiría, pero pueden ser estenosis por acalacias, ¿no? Donde no hay una adecuada inervación, o estenosis por hipoplasia colónica. No es una atresia coli completa, es una atresia coli parcial, ¿no? Y queda como reducida la luz. En este caso, yo creo que era una atresia coli parcial, pero las causas pueden ser esas. Ok, a ver, Alex dice, yo ya he puesto intestino grueso con inflamación generalizada por sangre y veíamos una hemorragia focalizada. Ok, finalmente es lo que les digo, sus descripciones no son incorrectas, Alex y Aline, ¿no? Porque eso es lo que más nos llama la atención. Justamente en donde hay hemorragia, en donde está esto, es lo que nos llama la atención, pero no pierdan de vista, ¿no?, que hay algo que antecede a esa lesión. Y tanto en este caso como en el caso anterior es justamente una atresia, ¿no? O aquí una estenosis en la pared del intestino, y evidentemente esto es lo que más nos llama la atención. Tenemos una dilatación importante del intestino grueso, estamos observando engrosamiento de la pared, estamos observando un área necrótica. Imagínense,
no es colon, es en donde tenemos, excepto en los rumiantes, ¿no? Tanto en carnívoros como en fermentadores posteriores, el colon es en donde tenemos una mayor cantidad de microorganismos fermentadores, porque ya es en la parte final, ¿no? En la parte distal del tracto intestinal. Y ahí justamente es, digamos que estaría pasando la misma disbiosis que sucede en el caso de un timpanismo en un rumiante. No necesariamente es lo mismo, pero a lo que voy es, estamos dejando ahí concentrado el material y las bacterias son felices, entonces fermentan y fermentan y fermentan y fermentan y nunca se mueve el material, se queda ahí contenido y evidentemente empieza a ocasionar alteración en la pared del colon, ¿sale? Entonces, esto es lo que nos llama la atención, pero la lesión primaria es justamente esta de aquí, ¿sale? Está perfecto, Alex, no hay absolutamente nada que perdonar, todo bien. Ok, entonces hasta aquí, ¿vamos todos bien? Sí, doctora, gracias. Perfectísimo, sale y vale. Bueno, entonces, dejen que quiera, ya quiso. Vamos a ver otras alteraciones que en este caso se pueden dar derivadas de una alteración en realidad de la pared, pero va a terminar afectando a las vísceras intracavitarias. Entonces, una hernia, ¿ok? Por definición, ahí la tienen, la hernia es la protrusión de cualquier órgano o tejido fuera de la cavidad en la que está alojada de manera normal, ¿ok? Han escuchado hablar de diferentes tipos de hernias, supongo, ¿no? Ahí ya las tienen. Entonces, una quizá de las más frecuentes, sobre todo en individuos recién nacidos, son las hernias umbilicales, ¿no? En donde tenemos el cordón umbilical y no cierran los músculos abdominales de manera correcta y entonces ahí donde tenemos toda la salida de los vasos sanguíneos, al no cerrar de manera correcta los músculos abdominales, los órganos intracavitarios de cavidad abdominal pueden protruir por ahí. Lo más frecuente que protruya por estas hernias umbilicales, y esto depende del tamaño de la hernia, es el tejido conectivo del mesenterio, que es como lo que más fácilmente protruye, ¿ok? Sin embargo, cuando la hernia es muy grande, pueden incluso protruir asas intestinales, ¿ok? Tenemos hernias inguinales, una variante de esta hernia inguinal, ¿no? Son las hernias escrotales. Hernias diafragmáticas, supongo que también las han escuchado, o las hernias perianales, que no son tampoco las más frecuentes, pero ahí están también. ¿Han escuchado de alguna otra hernia? Creo que esas son como las más frecuentes. ¿Ok? Ahora vamos a ver imágenes de lo que sucede justamente con estas hernias. Y ¿qué me dicen que ven en esta imagen? Vuelve. Ok, a ver. Aimee, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, bien. Perfectísimo. Descríbeme, por favor, lo que ves en la imagen. Bueno, es cavidad torácica. Se observan intestinos, hay más a la izquierda riñones y se ve una, Entonces, ¿solamente estás viendo cavidad torácica? pues se ve todo. Exactamente. Entonces, estás viendo las cavidades, por lo menos torácica y abdominal, completas. ¿Sale? Entonces, Ujú. ahora sí, síguele. Se observa intestino. ¿En dónde está el intestino? Se ve desplazado hacia como cavidad torácica.
Ujú. Y hay una parte, creo que es colon, y se ve como si hubiera un exudado ahí amarillento o ceroso Ujú. y una dilatación en lo que supongo que ya es intestino grueso. Ok. ¿Dónde está el estómago? Mm, o ese estómago, entonces intestino lo pasaron hacia más, o sea, como lo movieron hacia arriba. No lo movieron. Te prometo que nadie lo movió. Pero recuerden que hay movimientos peristálticos y el estómago finalmente tiene un ligamento, ¿ok? Y el estómago está unido a, ¿qué es esto? ¿Es hígado? Exacto, tienes un lóbulo hepático en cavidad torácica y el resto de los lóbulos hepáticos en cavidad abdominal. Entonces, como el estómago queda pegado, está unido por el ligamento gastrohepático al hígado, entonces el tracto intestinal, que es casi todo el intestino delgado, lo que estamos observando, pues ese tiene una mayor movilidad, ¿ok? ¿Y dónde quedan los pulmones y el corazón? ¿Qué es lo que debería de estar ahí? Ajá, es que se ve como el intestino desplazado hacia la cavidad torácica, así que supongo que están más abajo, porque se ve un poquito de pulmón en la parte de arriba. Aquí, Ajá, en esa parte. exactamente. Entonces, el corazón y el pulmón están ahí, pero están pegados dorsalmente hacia el techo de la cavidad torácica. Pulmones y corazón no se mueven porque no les da para dónde moverse, pero los demás que tienen mucho más movimientos y son más laxos porque no están unidos a nada, ¿no? Eso sí se mueven por donde sea, siempre y cuando haya posibilidad de que se muevan, ¿ok? Los riñones sí están, vuelve, los riñones sí están bueno, de hecho, si se acuerdan, los riñones son retroperitoneales, entonces los riñones es muy difícil que se muevan a menos de que tengan una lesión en el peritoneo como tal, en el peritoneo parietal, y entonces sí se podrían mover, pero los riñones normalmente están fijos en el techo de la cavidad abdominal porque están detenidos por el peritoneo, entonces los riñones no se movieron, esos no sirven como referencia, pero si se fijan, todo lo demás se movió, ¿ok? ¿Qué es esto que está acá abajo? ¿Qué creen que sea? ¿Algo que conozcan? Bueno, no sé, doctora, pero yo llegué a pensar que era el timo, pero lo veo exageradamente grande, entonces no sé. Ok, el timo, eso estaría todavía más raro, Jorge, porque el timo debería de estar encima del corazón, ¿ok? Y si les digo que el corazón y los pulmones no se mueven, pues entonces es súper complicado que el timo se moviera. Perdón, pero cada vez que dejo entrar a alguien se me mueve la pantalla. Ténganme paciencia, ¿va? Entonces, exactamente, Rebeca, es la vejiga, ¿ok? Vean el tamaño de la vejiga y sobre todo el color de la vejiga, ¿ok? Entonces, esta alteración, si bien es una hernia diafragmática, si se fijan, aquí está el diafragma, ya cuando tenemos este tipo de lesiones hemorrágicas y sobre todo cuando tenemos todo esto, es difícil pensar que esta fuera una lesión congénita. Lo más frecuente es que veamos este tipo de lesiones, por ejemplo, derivados de traumatismos. En los casos de atropellamientos, ¿no? Cuando hay golpes muy fuertes, es no fácil, pero sí frecuente que justo tengan lesiones a nivel diafragmático y entonces es una hernia postraumática, ¿ok? ¿De qué murió este animal?
¿no? Si no murió del dolor, que no creo desafortunadamente que haya muerto por el dolor, justamente porque siguió vivo un rato, el tiempo suficiente para que la vejiga siguiera colectando orina. Lo que debe de haber pasado es que murió de insuficiencia cardiorrespiratoria, porque ¿en dónde podía respirar si adentro de cavidad torácica tiene intestino, estómago, por lo menos un lóbulo hepático? ¿Para dónde se mueven los pulmones? ¿No? Ahora imagínense el sobreesfuerzo cardíaco que le está ocasionando al corazón de era un gatito, ¿no? Al sobreesfuerzo cardíaco que le está ocasionando el tener todos estos órganos ahí adentro, cómo se mueve, ¿no? Independientemente del dolor que debe de haber tenido por la lesión, ¿ok? Entonces, esta es una hernia diafragmática, no es congénita en este caso, y lo que nos ayuda a darnos cuenta que no es congénita es justamente esta cistitis hemorrágica que estamos viendo. Entonces, sí, Rebeca, es una cistitis porque estamos viendo una vejiga que está aumentada de tamaño, ¿no? Lo más seguro es que haya tenido lesión a nivel lumbar, y si tienen lesión entre L2 y L4, entonces no tienen reflejo de micción, y si no hay reflejo de micción, el individuo no puede orinar, y entonces la orina se queda ahí contenida, ¿ok? Entonces tienen una cistitis hemorrágica, además de una dilatación vesical importante. Les digo, lo más seguro es que tengan una lesión a nivel de médula espinal, y muy posiblemente si tienen lesión a nivel espinal y tienen esta ruptura, o si bien no estamos viendo como tal la ruptura del diafragma, no vemos las hemorragias, sí estamos viendo parte del diafragma, y que todos los, bueno, no todos, pero como el 80% de los órganos abdominales están en cavidad torácica, ¿ok? Entonces, pues esto ya nos hace pensar que se trata más de un proceso derivado de un traumatismo, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto nada más para verlo, pero finalmente la hernia está aquí presente. ¿Sale? Hasta aquí, claro, con hernia diafragmática. Sí, doctora. Ok, perfecto. Cuando tenemos hernias diafragmáticas congénitas, lo más frecuente que se presente en estos individuos que tienen hernia es que tengan problemas de reflujo, ¿no? Justamente porque no tienen un esfínter ahí normal, entonces es muy fácil que tengan problemas de reflujo, ¿no? Esto puede pasar en cualquier individuo de cualquier especie, y normalmente les puede ocasionar no necesariamente vómitos, aunque sí sería fácil, pero empiezan a comer o a consumir alimento, y entonces empiezan así como, "Oh", y les cuesta trabajo respirar porque hay una contracción del esófago, y se les cierra el esófago, y eso normalmente es doloroso. Entonces les duele, dejan de hacer lo que están haciendo. Si estaban tragando porque estaban empezando a comer, entonces se quedan así, ahí el riesgo es que puedan broncoaspirar, ¿no? Entonces, en individuos en donde ya está detectado que tienen una hernia diafragmática, lo más importante es procurar que siempre se les dé alimento húmedo, y que tengan ahí siempre agua ad libitum, ¿no? Disponible, justamente para evitar estos problemas. Es frecuente, les digo, que sobre todo cuando comen alimento seco, tengan problema y empiecen a toser. Es muy fácil que les dé hipo de manera regular, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más como para tenerlo en cuenta, y nada más como para monitorear, porque una vez que tienen una hernia diafragmática, puede ser que tengan justamente la protrusión de órganos de cavidad abdominal hacia cavidad torácica, entonces nada más como para tenerlo en consideración. ¿Sale? Ahora ya no quiere pasar, qué lindo.
Ok. ¿Qué observan en esta imagen? También es una hernia. Vuelve. A ver, Alejandro Pérez, ¿andas por aquí? ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, ok. Dime por favor qué ves en la imagen. Mientras Alejandro escribe, yo sigo poniendo las participaciones de los demás. ¿Ubican qué estructura es? ¿Qué estructura anatómica están observando? ¿Son asas intestinales? Ok, muchas gracias Alejandra. Supongo que Alejandro está escribiendo tu tocayo, pero como no me aparece, Alejandro está escribiendo, eso es lo único bueno del chat de los WhatsApps, que estás viendo que están escribiendo y luego ves que se arrepienten y te dejan de escribir. Y sí, ok, estamos viendo asas intestinales, estoy de acuerdo contigo. Por el tamaño y el grosor, sé que es intestino delgado, ok. ¿En dónde están estas asas intestinales? Alejandro, escribe algo. Ahora sí, ya vi los puntitos. Dime algo. ¿Me preguntó a mí o...? No, ya lo puso Alejandro. Dame 2 segunditos porque tu participación ya la tenía Alejandra. Dame un segundo. Ok. Cavidad abdominal y el intestino grueso está bastante inflamado, puede haber gas o alguna obstrucción dentro. Hay pelo en la cavidad. Ok, a ver, la cavidad abdominal en realidad no la están viendo, ¿ok? Esto que están observando aquí es pierna, ¿sale? Esto es la pierna. Y la cavidad abdominal, después de este músculo, está allá arriba la cavidad abdominal. Entonces, esto que está aquí es el escroto. ¿Cómo sé que es el escroto? Pues porque aquí está el testículo, ¿ok? Vean el testículo, el epidídimo y, por supuesto, hay mucho edema. Entonces, en esta imagen, en realidad, lo que están viendo es justamente, es la ingle. Esto de acá es la ingle y esto es una hernia escrotal. ¿Ok? Entonces, las asas intestinales se vinieron de cavidad abdominal acá arriba por el agujero inguinal, ¿no? Por esta hernia inguinal, se vienen y se meten en la región del escroto. Entonces, lo único es que le dicen al testículo, pues hazte un ladito, yo aquí quepo y aquí está, ¿ok? ¿Cuál es el riesgo de tener una hernia inguinal como la que están viendo, una hernia escrotal como lo que están viendo aquí? Pues justamente, ¿no? Que las asas intestinales se meten en el escroto, se siguen moviendo, pero que ya no puedan regresar a cavidad abdominal y entonces tenemos un daño vascular aquí importante, ¿no? Por un lado, algo importante de recordar es que el testículo, ¿no? Todos, el plexo bambiniforme y el testículo per se es un órgano muy sensible, está no nada más altamente vascularizado, pero altamente inervado. Entonces, el hecho de que haya algo más allí le ocasiona sensaciones dolorosas. ¿Ok? Pero si se llega a estrangular el intestino, entonces sí van a tener un síndrome abdominal agudo que le va a ocasionar taquicardia, dolor y lo puede llevar incluso a tener un choque cardiogénico por el incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ok, sale y vale. Exactamente, Alejandra, se ve como un megatestículo.
¿Sale? Entonces dirían, wow, mira, qué grande los tiene. Aguas cuando vean a un individuo con testículos grandes, porque no necesariamente significa que sean testículos, sino posiblemente que tenga otra cosa ahí junto con los testículos y no necesariamente la está pasando nada bien, ¿no? Entonces, el tratamiento de las hernias es quirúrgico, sí, y es relativamente sencillo de hacer el tratamiento y siempre es preferible hacer el tratamiento a impedir, ¿no?, que tengan un estrangulamiento intestinal, ¿no? ¿Qué están observando? Este es un perrito, el anterior era un cerdo, y en este perrito lo que están viendo, aquí está la colita, ¿no? Acá están sus testículos abajo y todo esto es la región perianal. Entonces, ¿se acuerdan que los perros tienen sacos perianales, ¿no? A veces ahí, junto a donde tienen estas glándulas perianales, sobre todo muchas veces a consecuencia de alteraciones inflamatorias, a consecuencia de problemas, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Cuando cuando tienen tenesmo, que están intentando defecar, es que se pueden dar este tipo de hernias perianales, ¿no? Entonces, literalmente, vean el tamaño, ¿no?, de región perianal que tenga, ¿no? Iba a decir una cosa que en español mexicano suena muy feo, pero para los españoles de España es como de lo más normal, ¿no? Pero vean nada más el tamaño de lo que tiene ahí. Vuelve, ¿ok? Entonces, las hernias perianales no son tan frecuentes, sin embargo, se llegan a presentar. Perdón, en todos los casos las hernias son tratables de manera quirúrgica y se cierran, lo que les decía, les ponen una especie como de mallita para cerrar la parte de la hernia. Es importante antes de cerrar que verifiquen que no haya estado ningún compromiso vascular de los órganos que quedaron ahí adentro de esta hernia, porque hay veces en donde, bueno, los pueden regresar, digamos, a su lugar, a cavidad abdominal, pero si ya tienen un compromiso vascular, ese compromiso vascular va a seguir adelante y entonces al rato va a volver a entrar a cirugía. Entonces, básicamente lo que hacen es cerrar la hernia, bueno, revisar que no haya ninguna lesión importante en los órganos, ¿no? En los órganos que hayan quedado ahí atrapados. En caso de que haya un compromiso vascular, entonces eso lo tienen que tratar. Entonces, por un lado, tratan, hay veces en donde es necesario realizar anastomosis en intestino cuando sí tienen lesiones importantes, en donde tuvieron un entrampamiento intestinal y ya tienen afectado ahí el intestino, ¿no? Entonces realizan la anastomosis y además cierran la hernia, ¿no? Siempre es mejor hacerlo antes. Aquí están observando, me parece que es una hernia umbilical justo porque está a la mitad, ¿no? Pero aquí está un poco más aparatoso porque incluso están observando que está ya protuyendo, no nada más hacia normalmente pasa hacia subcutáneo, pero aquí está la piel, entonces ya tienen acá, ¿no?, hacia la luz por esta hernia umbilical, ya están observando una parte del intestino, ya no nada más del mesenterio, de la grasa mesentérica, que es normalmente lo que protruye por las hernias umbilicales con mayor frecuencia. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas. Alberto dice que quiere tomar un café. ¿Quieren un descanso? Sí. Sí, quieren descanso. Va que va. Entonces, vamos a tomar unos... Ok. Entonces, en esta imagen que están observando,
De estas alteraciones ya todas hemos platicado, pero no necesariamente las habían visto. ¿Ok? Primero, especie, facilísimo. Exactamente, Grisel, es un equino, ¿no? Aquí sí no tienen pierde. Pues una por el tamaño de los órganos, la otra acá está la punta característica del ciego y todo esto es el colon, el asa ventral, el asa dorsal y para acá debería de venir la flexura pélvica, ¿no? ¿Qué le pasó a este estómago, Alejandra? Y para acá debería de venir la flexura pélvica, no es el colon. Alejandra, abriste tu micrófono y me escucho a mí misma, qué miedo. Es cierto que ya veo que va retrasado el sonido. Pero que ven en la Perdón, es que imagen. mi gato se paró en el teclado. Mi gata nada más vino, quejó porque no le hice caso y ya se fue. Sí, fue un déjà vu. Ok, entonces, ¿qué ven en la imagen? Es una torsión del colon. Bueno, eso ya sé. Bueno, no sé si es el colon. Sí. Eso de atrás sería como el ciego. Aquí está el ciego. ¿Alcanzan a ver el puntero? Este es el ciego, Sí. ahí está la punta del ciego. Entonces, esto es colon y esto es torsión. ¿Se acuerdan que habíamos justamente hablado de la diferencia de torsión y vólvulo? Y la torsión es cuando el órgano gira sobre su propio eje longitudinal y el vólvulo es cuando gira, pero en su eje de inserción mesentérica. ¿Ok? Entonces, aquí es muy claro que estamos viendo una torsión colónica. ¿Ok? Aquí está torcido, literalmente están viendo el nudito. ¿Ok? Entonces, claro, no es un nudito, pero con que gire no hay manera de que se destrampe solo. ¿Ok? Y es muy fácil, ¿no? Observar el cambio de color por el compromiso vascular. Vean el color en esta parte y el cambio de color en donde está la porción afectada después de la torsión. ¿Sale? Entonces aquí están observando justamente una torsión intestinal. En el caso particular es una torsión colónica. ¿Ok? Este caballo debe de haber tenido, lo más seguro es que tenía una tiflocolitis y ese incremento en el peristaltismo le debe de haber ocasionado además una torsión colónica. Y ya de aquí no hay manera de que lo salve, ¿no? Entonces, como preguntabas hace rato, Jorge, ¿hasta qué momento decides? Depende de la susceptibilidad del individuo, bueno, de la especie, y sabemos que los caballos son extremadamente sensibles al dolor, ¿no? La susceptibilidad además por individuo, ¿no? Y el tiempo en el que se tarden en hacer el tratamiento y el diagnóstico. Entonces, puede ser, por ejemplo, vean el color del ciego, ¿ok? Si bien el ciego aparentemente no está implicado en esta torsión, el color violáceo que estamos observando nos habla de que tiene un compromiso vascular y este compromiso debe de ser previo a esto. Entonces, si ya tiene, por ejemplo, una salmonelosis por el tipo de contenido que estamos observando, es un contenido líquido de color oscuro, eso no es lo que estaríamos esperando de un contenido normal en el ciego de un caballo. Entonces, si ya estamos observando que posiblemente tenga una infección por salmonera o una colibacilosis, es más frecuente en caballos que sean casos de salmonelosis, ¿no? Pero además ya tienen un compromiso vascular mayor, como en este caso una torsión. El dolor es insoportable para estos animales y ya aquí pues ya no tiene mucho caso que lo metan a cirugía. Lo meten a cirugía, ¿ok? ¿Y qué le van a hacer? No puede vivir un caballo sin la mitad del colon y además, ¿cómo van a hacer una anastomosis? ¿Le van a hacer una flexura
ahí pues, no hay manera, ¿no? Entonces, en estos casos, pues ahí sí ya es difícil que pueda tener un pronóstico que sea adecuado para estos individuos, de manera que puedan decir, ah, sí, lo vamos a meter a cirugía y no se preocupe, ¿no? O sea, es un hecho. Si realmente están viendo lo que pasa, pues que no van a poder hacer gran cosa, ¿no? Entonces ahí es mejor decir, no tenemos más nada que hacer. Hay veces en donde entran a cirugía y cuando se encuentran esto, ya nada más le hablan al tutor, ¿no? Para decirle, ¿sabes qué? No la va a librar, necesitamos tu autorización para pasarle sobredosis del anestésico porque tiene esto. Ok, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que no les va muy bien. Ok, más de lo mismo, sale otro caballo, este es una yegua y aquí la torsión la están viendo en el tracto intestinal, pero en el intestino delgado. ¿Sale? Es igual una torsión, vean el color, aquí no alcanzamos a ver en dónde está la torsión como en la otra, pero el cambio de color de estas asas intestinales, ¿no? Y sobre todo en una parte tan localizada es indicativa, ¿no? Pues claro, aquí está, vean, esta es la parte, ¿no? Del intestino que está ocasionando justamente esta presión. Regresa esta presión a esta parte de las asas yeyunales, ¿ok? Para allá abajo, vuelve, vuelve. Acá abajo tienen lo que sería el colon, ¿no? Ahí va parte de las asas. Ok, hay ocasiones en donde podemos tener pólipos, ¿no? Como puede ser esto, puede ser un lipoma, puede ser un linfonodo aumentado de tamaño y que justamente esta estructura polipoide ocasione que haya una predisposición para que ahí se gire, ¿no? Finalmente es como una pelotita que está flotando y pues una pelotita que está flotando en el mesenterio no está flotando, sino está detenida el mesenterio. Es muy fácil que ocasione que se gire y que eso ocasione justamente problemas de vólvulos o de torsiones. Alejandra, dime. Justo eso le quería preguntar, que cómo es que se dan estas torsiones, qué las causaría. Ok. Las causas pueden ser esto, ¿no? Algún cuerpo extraño. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que podemos tener enterolitos, que podemos tener gastrolitos, ¿no? Un cuerpo extraño que esté ocasionando que haya mucho movimiento y eso predisponga a que se dé justamente la torsión o el vólvulo. Puede ser, por ejemplo, como en este caso, esto parece un lipoma, puede ser un linfoma, ¿no? Linfonodos mesentéricos aumentan de tamaño y no nada más ocasionan presión sobre las asas intestinales, sino que aumentan de tamaño y literal es como traer una pelota ahí adentro, entonces eso predispone justamente a que tengan torsiones o vólvulos. Puede ser aumentos en el peristaltismo, ¿no? O que tengan mucho líquido en cavidad abdominal en los casos de ascitis y entonces si hay líquido, recuerden que finalmente todo el tracto gastrointestinal tiene movimientos peristálticos y cuando hay cambios en estos movimientos peristálticos, sobre todo cuando son cambios muy bruscos, entonces, eso puede predisponer a que se den este tipo de alteraciones. Esta es una yegua que, si se fijan en el tamaño y el color de la glándula mamaria, seguramente acababa de parir. Entonces, después del parto, ¿no? Después de haber tenido ahí adentro a un potrillo de cuánto les gusta que pese un potrillo al nacimiento chiquito, unos 40, 60 kilos al nacimiento es lo que pesa un potrillo, ¿no? Después de perder de manera abrupta 40 kilos, ¿no? Más el líquido amniótico, más cuánto les gusta que pierdan de volumen al momento del parto. Si
50, por lo menos sí hay un 40% del peso corporal, muchas veces en líquido, ¿no? En volumen, que se pierde de manera abrupta, ¿no? Todas las asas intestinales que en una gestación estaban amontonadas allá arriba porque el útero lleno ocupaba casi toda la cavidad abdominal. Cuando se vacía de sopetón después del parto esta cavidad, eso ocasiona que los movimientos de las asas intestinales se pueda llegar a dar justamente un movimiento como esto, ¿no? Una torsión, o ahí sería más una torsión más que un vólvulo. Entonces, cambios en el peristaltismo, el hecho de que haya cuerpos extraños, ¿qué más? Problemas infecciosos, ¿no? Que estén ocasionando justamente estos cambios peristálticos, de parasitosis masiva, sobre todo, que ocasionan estos movimientos peristálticos. A consecuencia de una cirugía, puede ser que hayan metido a este individuo a cirugía y entonces hacen una manipulación de tejidos, y cuando regresan, todo salió perfecto en la cirugía, regresan los órganos a cavidad, van a tener movimiento justamente porque los cambiaron ustedes de posición, y entonces todo se va a mover, y a veces podemos tener este tipo de alteraciones después de una cirugía, ¿no? Entonces esto, decirle por favor después de una cirugía que se quede quieto, que no haga ejercicio, que no nada, es justamente para esto. Ya sabes que va a haber movimientos de las asas intestinales, entonces que se quede lo más quieto posible, que no tenga esfuerzo para que no suceda algo como esto. ¿Ok? Entonces, como causales, pues son los que se me ocurren de manera fácil, ¿no? Pero en realidad, pues puede haber un montón. ¿Sale, Alejandra? Sí, gracias, doctora. Ok. Esta imagen también ya la habíamos visto, ¿no? Es una intususcepción, y en las intususcepciones lo que tenemos es que una sección del intestino se mete en la sección inmediata posterior del mismo. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo un fragmento de intestino delgado, lo más seguro yeyuno, vuelve, y ok, la canción. Y ahí las pinzas les están demostrando en dónde está entrando el intestino, ¿no? Entonces, literalmente es como si el intestino se estuviera comiendo a la parte anterior del intestino, ¿no? Entonces, y aquí evidentemente están observando un cambio, no nada más en el tamaño, en el grosor de estas asas intestinales, sino también un compromiso vascular importante. Entonces, vean todo el fragmento intestinal que está viéndose comprometido, ¿no? Porque no nada más entra el intestino, no hay manera de que entre el intestino sin que entre el mesenterio. Y cuando entra el mesenterio, como aquí, esto es un linfonodo y aquí estamos viendo los vasos sanguíneos que quedan comprometidos. Entonces, como todo esto entra a el intestino, a esta parte del intestino, pues tienen un compromiso vascular de grandes secciones de tracto intestinal, ¿ok? ¿Qué predispone a estas intususcepciones? Pues lo que ya hemos visto, ¿no? Cuerpos extraños, cambios en el peristaltismo, parasitosis, lo que les decía hace rato con la imagen que vimos con Dianita, ¿no? Adenocarcinomas o linfomas de la pared intestinal, hasta leiomiomas de la pared intestinal, que es un proceso neoplásico benigno, aparentemente no pasa nada, pero no deja de ser una bola que ocasiona que ese fragmento del intestino no tenga un movimiento peristáltico normal, y justamente este movimiento, ¿no? Esta parte del intestino no se mueve, lo demás sí se mueve, y pues entonces empieza a ser jalado y ocasionan intususcepciones. ¿Ok? Entonces ahí están viendo una intususcepción intestinal, y aquí están viendo en el tracto intestinal de un perro, ¿ok? Un fragmento mucho más grande justamente de esta intususcepción, ¿no? Aquí están viendo justamente esto, ¿no? Vean
¿Hasta dónde viene? Todo esto es el intussuscepto. Ok, el nombre de la parte de afuera es intussuscepto y intussusceptions es la parte del intestino que queda dentro, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es un fragmento que sufre una intussuscepción y si se fijan, acá tienen, parece como si fuera un linfonodo aumentado de tamaño o calcificado, ¿no? Ahí tienen literalmente algo que le está ocasionando un incremento de tamaño en esta parte y bueno, pues justamente cuando tienen, por ejemplo, algo como esto, que podría ser un linfoma de los linfonodos mesentéricos, ¿no? Este tipo de alteraciones predispone a que suceda algo como esto o a que haya un vólvulo o una torsión intestinal, ¿ok? En realidad no se alcanza a observar, pero si consideran que está el tracto intestinal completo y que es un carnívoro, si se acuerdan en las imágenes que vimos al principio, le falta como el 40% del intestino delgado que podamos observar en esta parte, ¿no? Entonces sí se fue una gran parte de intestino que está ahí comprometido. No me gusta tampoco el color que estamos observando acá en el ciego y en el colon, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ya tenía algún otro tipo de proceso inflamatorio. ¿Qué signos observan en individuos que tienen intussuscepciones? Bueno, pues van a observar dolor abdominal, van a observar que tienen dolor abdominal, hacen esfuerzos por defecar, sin embargo, no defecan, entonces a eso le llamamos tenesmo, ¿no? Hay muchas ocasiones en donde estos individuos que tienen intussuscepciones, es tal el esfuerzo que están haciendo por intentar defecar que pueden incluso llegar a ocasionarse un prolapso rectal, ¿no? Por el esfuerzo constante que están haciendo, finalmente no logran defecar, porque no pueden, porque no está pasando nada allá adentro justamente, pero tienen una sensación constante, una presión y un dolor abdominal constante, ¿no? Entonces, los signos van cambiando dependiendo el momento, la lesión o todo el compromiso que están teniendo, ¿no? Llega un momento en el que después de pasar por estos cuadros de tenesmo va a aumentar el dolor, van a tener taquicardia, pueden tener fiebre, ya cuando tienen un compromiso vascular así de importante, entonces ya pueden entrar en un proceso de endotoxemia, ¿no? Y entonces ya van a ver todas las mucosas hiperémicas, los van a ver con fiebre y posteriormente ya van a tener problemas respiratorios, ¿no? Y evidentemente entre más tiempo pasa, pues mayor va incrementándose el dolor abdominal hasta que llega un punto en el que de plano ya no se mueven, ya no toman agua, ya nada más están echados con muchísimo dolor, ¿no? Entonces depende en qué momento se den cuenta de que algo raro les está pasando a estos individuos. Ojo, esto mismo también les puede pasar a humanos, ¿no? Entonces por eso el problema también es muchas veces, ¿no? Es un dolorcito, pero no pasa nada, pero es un dolorcito, pero ahí sigue, hasta que de plano es así de, ok, ya no me puedo mover, ya no me puedo hablar, me duele mucho, les duele hablar, les duele respirar y es así de, ok, llévenselo, pero de volada al hospital. La ventaja de los humanos es que pueden hablar, ¿no? Si es en caso de infantes, hablando de humanos, ¿no? Que se pudieran dar este tipo de alteraciones de intussuscepciones, es frecuente que se den, por ejemplo, posteriores a cuadros diarreicos, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, rotavirosis. Ya vimos que rotavirus afecta la parte alta, tienen una diarrea, muchas veces es una diarrea transitoria que suele no tener mayor complicación, pero cuando tienen diarrea tienen incremento en el peristaltismo, eso también ya lo vimos, ¿no? Entonces ahí también se podría dar y pues los pediatras
sufren lo mismo que nosotros porque el niño no les dice nada, ¿no? Entonces todo es por cuadro clínico, por dolor, le presiono, le duele, le presiono, llora y por ahí te vas para ver qué es lo que está pasando. Aquí están viendo una intususcepción colónica, ¿ok? Aquí están viendo el colon, ¿no? Y bueno, es una intususcepción tiflocolónica porque aquí está el ciego, vean hasta dónde llegó el ciego y el ciego está dentro del colon, ¿no? Si ustedes se fijan, ya ni el ciego ni el colon, ¿no? Serían rescatables, ya el compromiso vascular es muy grave en los dos órganos. Y lo que les decía, no hay manera, a lo mejor podemos sobrevivir sin un fragmento de intestino delgado, pero no podemos, y menos para un individuo fermentador posterior como es el caballo, que pueda seguir adelante con su vida sin ciego o colon. ¿Ok? Ok, hablando de prolapsos, aquí estamos viendo un prolapso rectal. Es un lechoncito, ¿no? ¿Y qué les puede predisponer a que se den estos prolapsos? Parasitosis, ¿no? Problemas, por ejemplo, de deshidratación, cambios bruscos en la alimentación que les ocasionen diarrea o que les ocasionen tenesmo, ¿no? Entonces que hagan el esfuerzo por defecar y finalmente no lo consigan y entonces prolapsa una porción del recto e incluso hasta del colon puede llegar a prolapsar, no nada más el ano, sino el recto o un fragmento mayor, y al estar la mucosa literalmente queda el órgano al revés, entonces queda la mucosa por fuera, ¿ok? Entonces al estar la mucosa en contacto con un medio seco como es el medio ambiente en el cual vivimos, ¿no? La mucosa se deshidrata, se reseca rapidísimo y esto ocasiona un compromiso vascular, ¿no? Entonces, si la lesión es aguda, hay veces en donde solamente lubricando, ¿no? Le ponen un poco de gel lubricante, agua, tienen que limpiar y se puede volver a poner esa porción que se haya protruido adentro. Pero cuando ya tienen un compromiso vascular como esto, pues entonces ya no hay manera de que lo regresen porque ya todo eso está necrosado. Entonces ahí sí necesitan entrar a cirugía, retirar todo el fragmento necrosado, ¿no? Hacer una anastomosis y rogar que sobreviva, ¿no? El individuo. Este individuo es un individuo muy chiquito, entonces sería en realidad muy complicado que pudiera sobrevivir tanto a un procedimiento quirúrgico así de fuerte, ¿no? Como a el tratamiento que vendrá posterior a esto. ¿Ok? Aquí estamos viendo igual en un caballo, esto debe ser una yegua, y muy frecuentemente en las yeguas, bueno, en las yeguas o en cualquier hembra, ¿no? Se pueden llegar a dar estos prolapsos rectales a consecuencia, otra vez, a consecuencia del parto, ¿no? Es tal el esfuerzo de pujar durante el parto para sacar al producto, ¿no? Que puede llegar a ocasionar un prolapso rectal, ¿no? Entonces, normalmente cuando es ya como el último tercio de la gestación en estos individuos, ya la hembra va dejando de comer, ¿no? Y justamente esto del dejar de comer es como una parte normal, supongo, porque ni siquiera es como consciente, ¿no? Para evitar que sucedan este tipo de problemas o pues sí, en realidad es un problema al momento del parto. También puede ser que se den justamente estos prolapsos, ¿no? Después de haber tenido, por ejemplo, un problema diarreico, es muy frecuente que después de que han tenido diarrea,
¿no? Lo que venga después de que ha habido mucho movimiento peristáltico, ¿no? Hay una fase como de decremento en la motilidad intestinal y por lo tanto tienen como una hipomotilidad, ¿no? Es como el intestino se deja de mover después de haberse movido tanto y entonces puede ocasionar tenesmo. Entonces después de la diarrea tienen tenesmo y entonces ahora viene la parte contraria, ¿no? Y ahí es justamente después en donde se pueden llegar a dar este tipo de problemas de prolapsos rectales. ¿Sale? Parasitosis, nuevamente, ¿no? Cuando tenemos problemas de parasitosis, algún problema de una intususcepción anterior en cualquier parte del intestino, ¿no? Eso es parte de lo que puede llegar a ocasionar que estén intentando y estén pujando, finalmente pueden ocasionar un prolapso, pero el problema lo tienen mucho más grave en el tracto intestinal, en donde tienen la intususcepción o en donde tienen el vólvulo, ¿no? Y entonces, nuevamente, esto es lo que veo, esto es lo que me llama la atención. No se olviden siempre de buscar cuál fue la causa primaria de la alteración que estoy viendo, que en este momento es lo que me llama la atención, pero hay algo que le ocasionó esta lesión, ¿no? Entonces, ¿por qué se los digo y se los repito? Porque a veces atendemos nada más, bueno, atendemos lo que se ve, pero no resolvemos el problema principal y entonces se va a agravar el cuadro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí importante. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Antes de que nos vayamos con agentes etiológicos. Todo bien, perfecto. Berenice, Ana Laura dicen que todo va perfecto. Muy bien, entonces asumiré que eso es así de todos. Todavía tenemos algunas que no han regresado del café. Marta, te fuiste al café y no volviste. Ah, ok, no me acuerdo quién Ay, qué más pena. estaba Ya le en el café, pero ya volviste. Muy bien, ya me quitaste el café que se me sigue antojando. Que yo me fui a ver los problemas con las hormigas y ya ni me tomé mi café. Pero bueno, no es cierto, es broma. Pero ok, entonces, si va todo bien, vamos a empezar entonces el día de hoy a ver enteritis. Por favor, mañana nos vemos tempranito a las 7 de la mañana para que hagamos un Kahoot, ¿sale? Vamos a hacer un Kahoot y vamos a seguir adelante para intentar avanzar lo más que se pueda con intestino. Por favor, revisen la presentación porque de aquí en adelante son agentes etiológicos. Entonces, de verdad voy a necesitar que se pongan ustedes a revisar porque nos vamos a ir así como tan, y yo voy a dar por hecho que ustedes van a revisar estas cosas, ¿ok? Entonces, aquí adelante vienen cuadritos con los agentes, las especies y demás. Revísenlos, háganse un cuadrito para que les quede claro, ¿no? ¿Quién es el huésped definitivo? ¿Cuál es el nombre de la fase intermedia de ese parásito? Y el huésped, acuérdense siempre, el huésped definitivo es quien tiene al parásito adulto y el huésped intermediario es aquel que tiene una fase intermedia. Normalmente son las fases larvarias de ese mismo parásito el que las puede tener. Y además de que tenemos un ciclo, ¿no? En este tipo de parásitos, sobre todo en los céstodos, ¿no? Tenemos huéspedes paraténicos, que son todos aquellos que juegan un papel en el ciclo, más bien que pueden tener sobre todo a las fases intermedias de parásito, a las fases larvarias, sin que jueguen un rol en ese ciclo, ¿ok? Sin embargo, van a sufrir un problema de parasitosis. Muchas veces los huéspedes paraténicos les va incluso peor que a los huéspedes intermediarios, justamente porque no lo tienen en el sitio adecuado, ¿no? Y de todas maneras, pues no les va bien, dependiendo en dónde tengan el huevecillo, ¿ok?
vamos a ver rapidísimo nada más entonces. Por el tipo de exudado que tenemos en el tracto intestinal, enteritis catarral, ¿no? Es el primer tipo de enteritis que vamos a observar, y esto lo más frecuente es que sea cuando tenemos procesos irritativos en el tracto intestinal. Y de esto, ¿no? La mayoría de las parasitosis nos ocasionan enteritis catarral, en donde lo que tenemos una excesiva cantidad de moco. Y esto es solamente por el efecto irritativo ocasionado por el parásito. ¿Ok? Entonces, bueno, no tiene caso que me mueva mucho más porque nos quedan 5 minutitos, entonces no nos vamos a mover más. Mejor mañana nos movemos rápido en esto. Y bueno, pues aquí esto ya lo hemos hablado, pero espero que mañana lo veamos sin mayores problemas e inconvenientes. Entonces, yo les voy a creer que no tienen dudas ni preguntas. Les voy a volver a subir un ejercicio de descripción. Yo lo veo ahorita con Diana, ¿no? Para subírselos y que se les quede para este fin de semana. Mañana hacemos un Kahoot, y si lo logramos hacer rápido, entonces seguimos avanzando con el programa. ¿Sale? ¿Algo que se me olvide decirles, Dianita? Yo creo que sí valdría la pena que revisaran los agentes, porque puede que vengan algunas en el Kahoot, pero de los que ya han visto también. Poquito. Sí, no, de todas maneras, por favor, digestivo tiene casi el 40% de todos los agentes etiológicos que vemos en el temario. Y créanme que el temario de patosistémica, ¿no? Tiene agentes etiológicos que ustedes ven en un montón de materias, ¿no? En parasitología, en virología, en microbiología, incluyendo micología. Aquí los vemos todos juntos y los tienen que asociar con el tipo de lesión que producen. Eso es parte de lo que hace que esto sea así como, ¡ay, es terrible! No es terrible, pero la realidad es que nosotros decimos, pero eso ya se lo saben. Y ustedes dicen, ¿por qué se supone que yo me lo debería de saber? Entonces, por favor, váyanlo repasando. ¿Va que va? Entonces, sí, Grisel, de hecho nos falta hígado, páncreas y peritoneo, y además acabar intestino de alguna maravillosa manera. Lo tenemos, pues lo tendríamos que haber hecho hoy, ¿verdad? Cosa que ya no hicimos, pero lo haremos, les iba a decir, lo haremos el lunes, pero el lunes no nos vemos, ¡ja! Entonces, pues ya lo hacemos más adelante. Y sí, sí se puede, créanme, no estaríamos aquí, ¿no? Después de tantos años, si no fuera posible de que se pudiera realizar. Entonces, ténganse fe. Yo sé que ustedes dicen, para mí es más fácil decirlo, pero finalmente yo estoy aquí justamente para acompañarlos en este proceso. Entonces, estamos juntos en el mismo barco. ¿Sale? Por favor, cuídense. Pórtense bien, nos vemos mañana. A todos los recién vacunados, espero que no tengan tantos dolores en sus bracitos, y nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense mucho, pórtense bien. Muchísimas gracias, Dianita. Bye bye, que les vaya Gracias, bien doctora. a Hasta todos. mañana. Gracias, Hasta doctora. Hasta mañana. luego. Bye. Gracias, doctora. Bye, bye. Lucero, Sayuri, Iván, ¿nos van a decir algo? Si no, me tengo que quedar con Diana unos minutos. ¿No? Sayuri, ¿estás? Ok, la mandamos a la sala de espera porque supongo que ya se olvidó que estaba aquí. Entonces, ¡ay!